Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Hoy hablaremos sobre uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos, llamado Gary Ridgway, conocido como el Green River Killer. Hoy nos sumergiremos en los oscuros y perturbadores detalles de sus crímenes, pero primero, para poder entender qué permitió que estos horrendos actos se llevaran a cabo durante más de 2 décadas, tendremos un poco de contexto histórico. Nos situamos en la década de 1980, una época marcada por grandes cambios y tensiones en Estados Unidos. La economía estaba en recuperación tras una recesión severa y las políticas de Reaganomics empezaban a tener impacto en el país. Culturalmente, la sociedad estadounidense experimentaba una mezcla de conservadurismo emergente y la resistencia de movimientos progresistas que defendían los derechos civiles, las libertades individuales y luchaban contra la discriminación. Seattle, en el estado de Washington, no era ajeno a estos cambios. La ciudad, conocida por su escena musical emergente, también enfrentaba problemas de crecimiento urbano, aumento del crimen y una crisis de personas sin hogar. En este entorno complejo, la vida en los márgenes de la sociedad era particularmente dura, especialmente para las trabajadoras sexuales y personas vulnerables, quienes frecuentemente caían en la red de violencia y el abuso. A medida que el mundo lidiaba con los retos económicos y culturales, Seattle se encontraba en el punto crucial. En el verano de 1982, mientras que en el mundo sucedía todo esto, en el área de Green River y a sus alrededores se comenzaban a descubrir cuerpos sin reconocer. Todas eran mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales y otras eran adolescentes fugitivas. Estos macabros hallazgos iniciales marcaron el comienzo de una ola de terror que se extendió durante años. La policía local, inicialmente desbordada por la falta de recursos y la magnitud del problema, enfrentaban la ardua tarea de identificar a las víctimas y buscar patrones que pudieran llevarlos al asesino. Sin embargo, el constante descubrimiento de nuevos cuerpos y la naturaleza metódica y calculadora del asesino dificultaban enormemente los avances en la investigación. El contexto de la época, con una ciudad en crecimiento, tensiones sociales y un sistema policial insuficiente, creó el caldo de cultivo perfecto para que los crímenes de Green River Killer pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. La mezcla de desesperanza y la falta de oportunidades entre las víctimas facilitó su explotación y desaparición, mientras que la sociedad luchaba con sus propios problemas que eran más visibles. Luego de esta pequeña introducción, y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Ahora vamos a explorar en detalle la brutalidad y el modus operandi que lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más notorios en la historia criminal de Estados Unidos. Gary Ridgway, a lo largo de su carrera criminal, seleccionaba meticulosamente a sus víctimas, que generalmente eran mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales o adolescentes fugitivas. Esta elección no era al azar. Ridgway sabía que estas mujeres eran menos propensas a ser reportadas como desaparecidas de inmediato y que la sociedad les prestaba menos atención, facilitando así sus crímenes. El modus operandi de Ridgway era meticuloso y calculado. Primero, patrullaba las calles y zonas frecuentadas por trabajadoras sexuales en su camioneta, buscando siempre a su próxima víctima. Ridgway se presentaba como un cliente típico, ofreciendo dinero a las mujeres para poder ganar su confianza. Una vez que la víctima aceptaba subir a su vehículo, el verdadero horror comenzaba. Dentro de la propia camioneta, Ridgway utilizaba diversas técnicas para someter a sus víctimas. Generalmente, las estrangulaba con las manos, pero en algunos casos utilizaba objetos como ligaduras o cuerdas. La estrangulación era su método preferido, ya que no dejaba manchas de sangre y además era un modo silencioso de poder asesinarlas. Esta elección también refleja un nivel de sadismo y control sobre sus víctimas, pues el estrangulamiento es un acto íntimo y prolongado. Después de quitar la vida a sus víctimas, Ridgway transportaba los cuerpos a lugares previamente seleccionados, generalmente áreas boscosas o cerca de ríos. Este desplazamiento de los cuerpos no solo dificultaba su rápida identificación, sino que también permitía que el asesino volviera a los lugares de los crímenes, una práctica que realizaba con suma frecuencia. Ridgway confesó que volvía a los sitios donde había dejado los cuerpos para poder participar de necrofilia, un acto que añade un nivel adicional al horror de sus crímenes.
La elección de los sitios para deshacerse de los cuerpos no era aleatoria. Ridgway seleccionaba lugares apartados donde sabía que los cuerpos no serían encontrados fácilmente, permitiéndole mantener un control sobre las víctimas incluso después de su muerte. También es alucinante que muchas de las víctimas fueran encontradas en posiciones similares, a menudo con piedras o ramas colocadas sobre ellas, lo que podría haber sido un intento de ocultamiento o una especie de un ritual macabro. En cuanto a las herramientas utilizadas, además de ligaduras y cuerdas, Ridgway también llevaba consigo objetos que le permitían someter y transportar a las víctimas de manera más efectiva. Su camioneta estaba preparada para este propósito, con compartimientos donde podía ocultar cuerpos temporalmente. El paso a paso de su modus operandi te lo explico a continuación. Primero, seleccionaba a sus víctimas. Ridgway elegía mujeres jóvenes, vulnerables y fácil acceso. Luego, tenía la ganancia de la confianza. Se presentaba como un cliente común y corriente. Venía el ataque, después, una vez dentro del vehículo, las estrangulaba a sus víctimas. Las transportaba, llevaba los cuerpos a lugares aislados. Disposición, colocaba los cuerpos de manera que no fueran fácilmente encontrados. A menudo volvía a los lugares de los cuerpos para actos de necrofilia. Este es el paso a paso de su modus operandi. En resumen, la brutalidad y precisión de Ridgway en cada uno de estos actos y pasos contribuyeron a su infamia. Su capacidad para manipular y controlar a sus víctimas, junto con la frialdad con la que ejecutaba sus crímenes, lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más prolíficos y terroríficos de la historia. Su notoriedad no solo radica en el número de víctimas, sino en la manera metódica y despiadada en que las asesinaba. Muy bien, ahora vamos a profundizar en el ritmo y la frecuencia de sus crímenes, revelando cómo estos patrones no solo aumentaron el terror en la comunidad, sino que también complicaron las investigaciones policiales. Gary Ridgway cometió sus crímenes a lo largo de casi 2 décadas, con una frecuencia que varió a lo largo del tiempo. Sus periodos de mayor actividad ocurrieron entre 1982 y 1984, cuando las desapariciones y hallazgos de sus cuerpos se incrementaron de manera alarmante. Durante estos años, Ridgway llegó a asesinar a más de 40 mujeres. Su ritmo dejó atónitos tanto a la comunidad como a las autoridades. La rápida sucesión de desapariciones y la aparición de cuerpos, a menudo en áreas boscosas y cerca de Green River, generaron pánico y un creciente sentido de vulnerabilidad. La frecuencia con la que Ridgway cometía sus crímenes fluctuaba. En los primeros años, el intervalo entre asesinatos era corto, a veces de solo unas pocas semanas o meses. Esta alta frecuencia dificultaba a la policía establecer patrones claros y responder con eficacia. Sin embargo, había también periodos de menor actividad, donde los asesinatos disminuían, lo que creaba una falsa sensación de seguridad tanto en la comunidad como entre los investigadores. En total, se le atribuye 49 asesinatos confirmados, aunque él mismo afirmó haber matado a más de 70 mujeres. Esta disparidad entre los números oficiales y sus confesiones subraya la dificultad que enfrentaron las autoridades para poder rastrear a todas sus víctimas, especialmente considerando que algunas nunca fueron encontradas o identificadas. La intermitencia en sus crímenes junto con su modus operandi meticuloso y brutal complicaron enormemente la investigación. La capacidad de Ridgway para poder cambiar de tácticas y lugares de desecho de los cuerpos desafiaba continuamente a los detectives. Por ejemplo, al variar los sitios donde dejaba los cuerpos, dificultaba la creación de un perfil geográfico claro que pudiera ayudar a predecir sus movimientos futuros. Este ritmo variable también afectaba la percepción pública. En los periodos de mayor actividad, el miedo y la paranoia se extendían, con la cobertura mediática intensificando el pánico. En contraste, durante los lapsos de menor actividad, la sensación de amenaza disminuía temporalmente, solo para ser reavivada con cada nuevo hallazgo macabro. La constancia de sus crímenes en los años más intensos se combinaba con la brutalidad de sus métodos para hacer una atmósfera de terror sostenida. Cada nuevo asesinato reforzaba la imagen de un asesino implacable, siempre al acecho, y la incapacidad inicial de la policía para poder detenerlo socavaba la confianza pública de las autoridades. El patrón de Ridgway, con su capacidad para alternar periodos de intensa actividad criminal con lapsos de calma relativa, hizo que su captura fuera extremadamente difícil. Esta alternancia permitió que Ridgway permaneciera en libertad durante años, continuando con su letal cacería, mientras que la policía luchaba por poder conectar las piezas del rompecabezas.
Ahora vamos a explorar los traumas personales y psicológicos que sufrió Gary, el Green River Killer, y cómo estos aspectos moldearon su comportamiento criminal. Entender su historia nos da una perspectiva más profunda de las raíces de su brutalidad y su modus operandi. Gary Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Su infancia estuvo marcada por una serie de experiencias traumáticas y dinámicas familiares disfuncionales. Ridgway describió a su madre como una figura dominante y controladora. Lo que destaca en su relación con ella es un comportamiento de humillación constante y abusivo, incluyendo incidentes de violencia física y verbal. Esta relación disfuncional con su madre dejó una profunda huella en Ridgway, fomentando resentimientos y posiblemente contribuyendo a sus impulsos violentos hacia las mujeres. Uno de los eventos más perturbadores de su infancia fue un episodio en el que Ridgway, a los 16 años, apuñaló a un niño de solamente 6 años. El niño sobrevivió, pero este incidente muestra una temprana manifestación de su inclinación hacia la violencia. Los psicólogos evaluaron y más tarde sugirieron que esta conducta podría haber sido una forma temprana de canalizar su ira y frustración. A lo largo de su vida, Ridgway presentó signos de diversos trastornos mentales. Durante los interrogatorios, se reveló que había tenido fantasías violentas desde una edad muy temprana, a menudo relacionadas con la dominación y la muerte. Los expertos en criminología sugieren que podría haber sufrido de trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por una falta de empatía, remordimiento y un patrón general de comportamiento manipulador y engañoso. Además, su incapacidad para formar relaciones saludables y su compulsión en el control y la violencia sexual se reflejaron en su modus operandi. La necesidad de dominar y humillar a sus víctimas puede estar directamente relacionada con sus experiencias traumáticas y su relación con su madre. El estrangulamiento, un método íntimo y prolongado, le permitía ejercer un control absoluto sobre sus víctimas, replicando, en cierto sentido, el poder que su madre tenía sobre él. Sus traumas personales también pueden haber influido en el ritmo y la frecuencia de sus crímenes. Los periodos de intensa actividad criminal pueden haber coincidido en momentos de mayor estrés o frustración en su vida personal. De mismo modo, los lapsos en su actividad podían haber reflejado periodos en los que sus necesidades de dominación y violencia estaban temporalmente satisfechas o cuando se sentía más vigilado por la policía. En su juventud, Ridgway tuvo dificultades académicas, lo que lo hizo blanco de burlas y marginación. Esta falta de éxito y reconocimiento en su entorno escolar y social pueden haber alimentado un deseo de venganza y control que más tarde se manifestaría en sus crímenes. Además, su historial de relaciones fallidas y su incapacidad para mantener conexiones personales sanas refuerzan el perfil de un individuo profundamente afectado por sus traumas. La combinación de un entorno familiar abusivo, experiencias traumáticas tempranas y posibles trastornos mentales creó un caldo de cultivo para sus impulsos más violentos. Su comportamiento criminal no solo era un medio para satisfacer sus fantasías, sino también una forma de recuperar el control y el poder que sentía haber perdido en su vida personal. Entender estos traumas personales y psicológicos nos proporciona una visión más clara de cómo y por qué Gary Ridgway se pudo haber convertido en el Green River Killer. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo las experiencias y traumas tempranos pueden influir en la formación de un asesino en serie. Gary Ridgway, como muchos asesinos en serie, era un maestro de la manipulación. Sabía cómo presentarse como una persona común y corriente, lo que le permitía mezclarse fácilmente con la sociedad y pasar desapercibido. Utilizaba su apariencia de hombre trabajador y educado para ganarse la confianza de sus víctimas y a menudo trabajadoras sexuales o mujeres jóvenes vulnerables. Se presentaba como un cliente típico, utilizando dinero para atraer a sus víctimas hacia su camioneta. Una vez adentro, su verdadero y oscuro propósito se revelaba. Los asesinos en serie, como Ridgway, también manipulaban a sus víctimas a través del engaño emocional. Pueden fingir simpatía o comprensión para desarmar a sus víctimas emocionalmente. Ridgway, por ejemplo, utilizaba una actitud tranquila y confiable para poder evitar que sus víctimas sintieran miedo o desconfianza. Esta habilidad para aparentar normalidad y empatía facilitaba que las víctimas bajaran su guardia. Además, Ridgway manipulaba a la policía y a la comunidad mediante una vida aparentemente ordinaria.
Trabajaba como pintor de camionetas, tenía una familia y asistía a la iglesia regularmente. Este comportamiento normal hacía difícil para la policía y sus vecinos sospechar de él. La doble vida que llevaba es una táctica común entre los asesinos en serie, permitiéndoles operar en las sombras mientras mantenían una fachada respetable. En la investigación policial, Ridgway demostraba astucia y manipulación. Por ejemplo, durante los interrogatorios ofrecía información limitada y a menudo engañosa, confundiendo a los investigadores y desviando la atención de sí mismo. Su habilidad para mentir y mantener la calma bajo presión complicaba aún más la tarea de la policía. La manipulación de Ridgway no solo se limitaba a las interacciones inmediatas, también elegía cuidadosamente los lugares para deshacerse de los cuerpos, esparciéndolos en diferentes áreas para dificultar la creación de un patrón claro por parte de los investigadores. Esta táctica de dispersión hacía que fuera más difícil que la policía conectara los crímenes y prever sus movimientos futuros. Relacionando estos métodos con sus traumas personales, vemos cómo su necesidad de control y dominio, originada en su infancia abusiva, se manifestaba con una capacidad para poder manipular a los demás. Su relación abusiva con su madre pudo haberle enseñado a usar la manipulación como una herramienta de supervivencia, algo que luego aplicó de manera perversa en sus crímenes. La frecuencia de sus crímenes también estaba influenciada por su habilidad de manipular. En los periodos de alta actividad criminal, su capacidad para engañar y confundir a las autoridades le permitía seguir matando sin poder ser detectado. Durante los lapsos de menor actividad, probablemente utilizaba el tiempo para poder perfeccionar sus tácticas y reducir el riesgo de ser atrapado. En esta sección exploraremos cómo Gary Ridgway, el Green River Killer, logró evadir a la policía durante tanto tiempo. Prácticamente estuvo en actividad durante casi 2 décadas. Desde el inicio, Ridgway mostró una notable habilidad para despistar a las autoridades. Una de sus tácticas principales fue la dispersión de los cuerpos de sus víctimas en diferentes lugares. Esto dificultaba la identificación de un patrón claro y hacía más complejo para la policía conectar los crímenes entre sí. Utilizaba áreas remotas y de difícil acceso como bosques y riberas de río, donde los cuerpos tardarían más en ser descubiertos. Otro aspecto clave de su estrategia de evasión fue su habilidad para cambiar su modus operandi. Aunque la estrangulación era su método preferido, Ridgway variaba la forma en que abordaba y asesinaba a sus víctimas. A veces utilizaba ligaduras, otras veces sus propias manos, lo que confundía a los investigadores que buscaban consistencia entre cada uno de los casos. Ridgway también se beneficiaba de su conocimiento básico sobre el procedimiento policial, aprendido a través de la observación y posiblemente de su participación en entrevistas iniciales. Sabía cómo comportarse durante los interrogatorios, ofreciendo respuestas controladas y a menudo engañosas que mantenían a los detectives alejados de la verdad. Su vida personal también jugaba un papel crucial en su evasión. Mantenía una fachada de normalidad, con un trabajo estable y una vida familiar, lo que permitía evitar sospechas. Un ejemplo notable de cómo Ridgway evadió a la policía ocurrió en el año 80, cuando fue interrogado por primera vez. Durante este periodo, incluso pasó una prueba de polígrafo, lo que llevó a la policía a descartarlo como un sospechoso. Esta falsa sensación de seguridad permitió a Ridgway continuar su racha de asesinatos sin interrupciones significativas. Ridgway permaneció libre y activo desde los años 80 hasta su captura en 2001. Fue finalmente atrapado gracias a los avances de la tecnología en temas de ADN. En 2001, los investigadores pudieron reexaminar las evidencias forenses recolectadas en los años 80 y 90, comparando muestras de ADN de los cuerpos de las víctimas con las de Ridgway. Este análisis de ADN proporcionó la prueba concluyente que vinculó a Ridgway con los crímenes. El error que finalmente llevó a su captura fue que subestimó el progreso de la tecnología forense. Ridgway había dejado rastros de ADN en varias escenas del crimen, que en el momento no pudieron ser analizadas adecuadamente. A medida que la tecnología avanzó, estos rastros se convirtieron en la clave para poder identificarlo y arrestarlo. La capacidad de Ridgway para manipular y evadir a la justicia durante tantos años se reflejaba en el ritmo y la frecuencia de sus crímenes.
Su habilidad también para poder variar sus tácticas y mantener un perfil bajo le permitió que sus periodos de alta actividad pasaran relativamente desapercibidos. También a esto tenemos que sumarle la combinación de una fachada respetable, cambios estratégicos en su modus operandi y un conocimiento básico de los procedimientos policiales hicieron que fuera extremadamente difícil para que la policía lo pueda capturar. En esta última sección, exploraremos la influencia de Gary Ridgway, el Green River Killer, en la cultura popular. Los crímenes de Ridgway han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva, siendo representados en diversos medios, como películas, libros, series de televisión, documentales y música. La influencia o las representaciones de Ridgway en la cultura popular comenzaron a surgir poco después de su captura en 2001. Una de las primeras y más notables representaciones fue un libro llamado Green River, Running Red, de Anne Rule, publicado en 2004. Rule, una autora renombrada de True Crime, proporcionó un análisis exhaustivo de los crímenes de Ridgway, explorando su brutalidad, modus operandi y la investigación policial que finalmente lo llevó a la justicia. En el mundo del cine y la televisión, Ridgway ha sido objeto de varios documentales y programas de televisión. El documental The Green River Killer, Myth of a Monster ofrece una visión profunda de su vida, traumas personales y el impacto de sus crímenes. Series como Criminal Minds o Mindhunter también han incluido referencias de Ridgway utilizando su perfil para poder explorar las motivaciones y las técnicas de los asesinos en serie. La música no ha sido ajena a la influencia de Ridgway. Bandas de metal y rock han mencionado sus crímenes en canciones, utilizando su historia para poder comentar sobre la oscuridad de la naturaleza humana y la brutalidad del asesinato. Estas referencias ayudan a mantener viva la memoria de sus crímenes en una forma artística que resuena con diferentes generaciones. La representación de Ridgway en los medios de comunicación ha sido también un impacto significativo en la percepción del público, sobre todo con el crimen. Por un lado, ha ayudado a aumentar la conciencia sobre la gravedad y la frecuencia de los crímenes contra mujeres vulnerables, resaltando la importancia de proteger y dar visibilidad a estas víctimas. Por otro lado, también ha contribuido a la fascinación cultural con los asesinos en serie, a veces glorificando su imagen y creando una especie de mito en torno a su figura. Este impacto en la memoria colectiva se relaciona directamente con los criterios que hemos discutido: la brutalidad y el modus operandi de Ridgway, su capacidad para manipular y evadir a la policía, y los traumas personales que lo moldearon. Todos estos aspectos son explorados y analizados en los medios, ofreciendo una visión completa de su comportamiento criminal. Al presentar estos detalles en libros y documentales, se educa al público sobre los peligros y las complejidades de estos crímenes, al tiempo que se rinde homenaje a las víctimas. Las representaciones en los medios también ayudan a mantener la presión sobre las autoridades para así poder mejorar las técnicas de investigación y la protección de las comunidades más vulnerables. Al recordar los errores y dificultades que enfrentaron los investigadores en el caso de Ridgway, se fomenta el desarrollo de mejores prácticas y tecnologías para poder prevenir y resolver crímenes similares en el futuro. En resumen, la influencia de Gary Ridgway en la cultura popular ha sido vasta y multifacética, desde libros, documentales hasta series de televisión y música. Su historia ha sido narrada y recontada, asegurando que sus crímenes y su impacto no sean olvidados. Estas representaciones no solo mantienen viva la memoria de las víctimas, sino que también sirven como un recordatorio constante de la necesidad de vigilancia y la justicia en la lucha contra los crímenes más atroces. Resumiendo cada uno de los criterios, es momento de descartar o aceptar esta hipótesis que es uno de los asesinos en serie más horribles en la historia. Decidí darle calificación a cada uno de los criterios anteriormente mencionados. Empezaremos primero con el criterio del ritmo, donde aquí le doy una nota de 88. Gary Ridgway cometió asesinatos de manera constante durante los años 80 y 90, con periodos de actividad intensa. Su capacidad para mantener un ritmo alto de asesinatos mientras evitaba la captura muestra su estrategia en la ejecución de sus crímenes. Para la brutalidad, le di una nota de 95. Ridgway era extremadamente brutal en sus métodos, principalmente estrangulando a sus víctimas. Esta brutalidad no solo impactaba físicamente, sino que también mostraba una completa falta de empatía, aumentando la gravedad de sus crímenes. Ahora pasaré a los traumas.
Para los traumas le dio una nota de 85 puntos. Ridgway experimentó una infancia problemática con una madre dominante y abusiva, lo que contribuyó a sus problemas psicológicos. Estos traumas personales fueron factores significativos en el desarrollo de su comportamiento y personalidad. Para la evasión de autoridades o evasión de la policía le dio una nota de 85 puntos. Ridgway utilizó múltiples técnicas para evitar la captura, incluyendo la dispersión de cuerpos y cambios en su modus operandi. Su habilidad para despistar a la policía durante casi 20 años es una muestra de su astucia y conocimiento de los procedimientos policiales. Para la manipulación le dio una nota de 92 puntos. Ridgway era un maestro de la manipulación, tanto con sus víctimas como con las autoridades. Su capacidad para presentarse como un ciudadano común y corriente permitió que sus actividades criminales pasaran desapercibidas durante mucho tiempo. Por último, en influencia de la cultura popular, sí le estaré dando solamente 75 puntos. Los crímenes de Ridgway han sido ampliamente documentados en libros, documentales y programas de televisión. Su historia sigue siendo un ejemplo de los horrores que pueden surgir en la sociedad, influenciando la percepción pública y los medios de comunicación. Después de haber evaluado cada uno de estos criterios, la calificación promedio de Ridgway es de 87 puntos, que refleja una complejidad como criminal desde su brutalidad y manipulación hasta su habilidad para evadir las autoridades y su impacto en la cultura popular. Ridgway se destaca como uno de los asesinos en serie más infames y peligrosos de la historia. Este promedio destaca la efectividad de sus métodos y lo duradero que es la impresión que dejó en la sociedad. Para finalizar, en 2003 Ridgway se declaró culpable de 49 asesinatos en un juicio que dejó a muchos sin aliento. Durante las audiencias, Ridgway mostró una frialdad escalofriante, describiendo sus crímenes con una falta total de remordimiento. Sus declaraciones impactantes, en las que confesó haber matado tantas mujeres que perdió la cuenta, resaltaron la magnitud de su brutalidad. Ridgway fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Actualmente sigue vivo y cumple su condena en la Penitenciaría Estatal de Washington. En prisión, Ridgway ha ofrecido más confesiones y detalles sobre sus crímenes, pero nunca podrá deshacerse el daño que él causó. Este caso nos recuerda la importancia de una vigilancia constante, de mejorar nuestras técnicas de investigación para prevenir que individuos como Ridgway operen durante tanto tiempo. La manipulación, la capacidad de evadir a la policía y el impacto de traumas personales se entrelazan para formar el perfil de un asesino en serie. Su historia subraya la necesidad de proteger a los más vulnerables y de trabajar incansablemente para poder brindar justicia a las víctimas y a sus familias. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis del caso de Gary Ridgway. Esperamos que esta exploración nos haya brindado una mayor comprensión de la naturaleza humana y del trabajo que queda por hacer para poder prevenir crímenes tan atroces en el futuro. Eso sería todo por el día de hoy. No olvides que si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. Si en caso no te gustó, compártelo con otro amigo, tal vez a él sí le guste. Sin más que decir y sin más preámbulos, hasta luego y por favor, cuídense mucho.